más voy a despedir. No. No. Ok, hoy no tenemos proyección, pero no nos va a impedir, tener el estudio, ¿verdad? Eso. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, ya les digo cuál capítulo. ¿Y su mamá? Ok, vamos a Isaías 55 y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Isaías 55 del 1 al 13. Y vamos a hacerlo de esta manera. Yo voy a leer el versículo 1, otro hermano no se necesariamente en fila el versículo 2, y así nos vamos. Si coincide con que un hermano o dos o tres están leyendo el mismo versículo, no hay problema. Se lee también así cada uno de los hermanos el versículo. Entonces, Isaías 55. Yo voy a leer el versículo 1, vamos a ir del 1 hasta el 13, o sea, todo el capítulo. Dice así, Isaías 55. A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con dulzura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Busca a Jehová mientras sea hallado, llamadlo, entre tanto él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que sea, lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo os aplaudirán con las manos. Amén. El lugar de la zarza crecerá ciprés, y el lugar de los tigas crecerá el arrayán, y será Jehová por un nombre, por señal eterna en nuestra Nunca será raíz. ¿Qué es Arayán? ¿Dónde está, hermano? Arayán. Ok. Eso es como la hierba. Yo voy a explicar un poquito sobre esto. Es como algo que no tiene valor, como ese tálamo que lleva el viento, ¿verdad? Como se ven en las películas del oeste, ¿no? Que pasa ahí un poco de algo así, algo que no da absolutamente nada. Ahí le contradigo al pastor Carlos. El arrayán es una hierba que se utiliza para problemas digestivos, para la úlcera gástrica. Se hace en infusión y se utiliza para lavado, para la úlcera varicosa, porque es una planta que se conoce como una planta vermífuga, baja la temperatura.
Primera vez que yo escucho que aparece, pero usted va a cualquier macrobiótica o cualquier dependencia donde vengan plantas medicinales y usted la consigue. En este versículo, bueno, es el último, por lo tanto está al final, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es, dice, en lugar de zarza crecerá ciprés, o sea, va a dejar de crecer cosas infructíferas para empezar a crecer cosas fructíferas. Y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y serán a Jehová por nombre y por señal eterna, y nunca será raída. ¿Okay? Es que ahí habla de, ahí habla de plantas medicinales. La ortiga es una buena planta, bueno, por eso se llama ortiga. Usted tiene una especie de espina que si usted la toca es bastante. Para consumirla hay que hervirla y ponerle un trapito así para que eso no pase. Pero la ortiga es una de las mejores plantas que es para las personas que padecen del ator de fumador, para la presión del pecho. Y si es el ciprés, bueno, aquí se utiliza para esto, pero el ciprés es excelente para la caída del pelo, con el romero. Estoy haciendo una puñeta ahí de medicina. Ok, el versículo 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd. ¿Cómo es que se llama? Arrayán. No, el estudio de hoy. Mi Dios perfecto en santidad. Mi Dios. No sé, mujer, ahí sí les quedó mal. Ah, sí. Ok, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Isaías 55 nos plantea la gracia de la redención de Dios que Dios ofrece a un pueblo desordenado. No olvidemos el contexto cuando Dios manda, y es algo que hemos hablado muchas veces, cuando Dios manda a sus profetas, es porque el pueblo está, voy a usar una expresión muy tica, desbocado. Es cuando el pueblo no está obedeciendo, es cuando el pueblo está dejando sus ordenanzas, es cuando el pueblo está volcado a la idolatría. En esos momentos de tanta oscuridad, Dios envía a sus profetas. Entonces, recordemos que a partir del Salmo de Isaías 40 hasta el 66, empieza a hablar de cosas positivas, de cosas buenas, de cosas bonitas, y del 1 al 40 habla de castigo y habla de todo esto. Entonces, es un llamado que Dios hace a ese pueblo que es desordenado. El llamado, como casi siempre, es al arrepentimiento y a la salvación. No solo es un consuelo, sino una demostración del carácter de Dios. Bajo esta perspectiva es que podemos ver el amor, santidad y misericordia y perfección moral de nuestro Dios. Ese Dios que pudiendo juzgar, no juzga. Ese Dios que pudiendo castigar, no castiga, sino que viene y hace un llamado a ese arrepentimiento, a ese buscarle a Él. Pero mis hermanos, como dice el principio de administración, no hay plazo que no se cumpla. A veces es el llamado de Dios, y el llamado de Dios, y el llamado de Dios, pero llega el momento en que ya no hay más llamado, sino que viene ya la consecuencia de nuestro Dios. Nuestro Dios es santo en amor. Y los primeros 3 versículos nos habla de esto. Y empieza con un llamado. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y aquí yo tengo 3 preguntas. ¿Quién está dando el primer paso para restaurar? Dios. O sea, Dios lo que le dice, hace un llamado al pueblo, pero Dios lo primero que hace es dar ese primer paso. Dar ese paso para que la gente le busque, dar ese paso para que la gente le honre, dar ese paso para que la gente le obedezca. Es Dios quien da siempre ese primer paso. Él dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Pero mis hermanos, es Dios siempre el que está allí dando ese primer paso.
Mis hermanos, es un hecho, y no es yo creo, es un hecho. Si Dios no nos hubiera buscado, ninguno de nosotros le hubiera buscado a Él. Todos hemos respondido a una acción de Dios para nosotros. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos abraza, es Dios quien nos busca. Nunca olvidemos esto, siempre es Dios quien está dando ese primer paso para que nosotros realmente le busquemos. Este primer paso, como les digo, este primer punto es el Dios santo. Dios es santo en amor, esa santidad manifestada en amor. Ahora, ¿para quién es esta invitación? A todos los sedientos. Y aquí otra vez encontramos la generalidad de Dios al llamado al arrepentimiento. No a un grupo selecto o a un grupo escogido, como algunos que creen en esto de que Dios escoge a unos y porque quiso y deja a otros porque quiso, porque Él es Dios. No, aquí no está hablando de esto. Aquí está diciendo a todos los que, o sea, no solamente es una invitación para un grupo específico, sino a un grupo que tiene una necesidad identificada. Son a todos los sedientos. Y entonces, mis hermanos, aquí empezamos nosotros a tratar de desmenuzar esto. Mucha gente conoce de Dios, no se acerca a Dios porque en su vida no ha tenido la sensibilidad o la sensatez de entender que están necesitados de Dios. Hay gente, ¿sí, mi hermano? O tal vez no han experimentado, así como Pablo, por ejemplo, que iba por ahí hasta que experimentó y se dio cuenta quién era Dios, se acercó. Pero si no, él creía que estaba sirviendo a Dios y que estaba siguiendo a Dios. Entonces, mis hermanos, dice a todos los sedientos. Vamos a ir un segundito a Mateo capítulo 9. El que lo tenga lo puede buscar. Mateo 9:13. El que lo tenga lo puede leer. Doctor, Sí, mi hermano. consulta. Ok, ahorita yo entiendo el pasaje que porque hemos sido, digamos, adoptados, insertados, digamos, en la raíz original. Pero, por ejemplo, en ese momento, en el contexto del pasaje, Isaías le está hablando al pueblo judío como tal, ¿correcto? Claro, porque al pesar, en ese momento, seguro había un montón de pueblos que quizás pues tenían sus dioses, tenían sus cosas, ¿verdad? Pero en ese momento, esto no iría para esos pueblos, aunque estuvieran sedientos. ¿Sí me explico para entender un poco la connotación posterior? En la generalidad de este versículo está hablando al pueblo de Israel. Y ahorita vamos a entender un poquito esta percepción de sed, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo. Pero sin embargo no cierra las puertas a única y exclusivamente al pueblo judío, sino que lo abre precisamente. Él siempre lo ha hecho desde Egipto, ¿verdad? Desde Egipto él abrió las puertas a los extranjeros para que pudieran perfectamente también ser parte del pueblo. Entonces, pero en este versículo sí le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando a ellos para que se vuelvan a Dios. Mateo 9:13, ¿quién lo tiene? Amén. Amén. Y pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Haga arrepentimiento. Lo ven, yo he venido, dice, a llamar, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, pero no para castigarlos, sino para hacerles un llamado de arrepentimiento. Y es que, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que si tenemos una necesidad, si nosotros vemos que nuestra vida requiere del perdón de Dios, entonces estamos identificando pecado en nuestras vidas, punto, no hay otra opción. Y si identificamos pecado en nuestra vida, necesitamos venir delante de Él en una actitud de arrepentimiento.
Yo les he dicho en varias ocasiones, si hay algo que es triste en la vida del ser humano, es la autojustificación. Porque cuando nosotros nos autojustificamos, no somos culpables de nada. Todo tiene una justificación. Sí, todo tiene una justificación. O sea, yo hago esto o no hice esto o no participé en aquello. ¿Por qué? Por A, por B, por Z. Pero cuando nosotros somos conscientes delante del Señor que no podemos justificarnos, es cuando vamos a tenerle sentido al arrepentimiento. En el tanto que tengamos clara entonces nuestra posición de pecadores delante de Dios, estaremos dispuestos a buscar de su ayuda y a buscar de su perdón. Sigue diciendo, ok, vamos allá otra vez a Isaías 55, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces, en el contexto socioeconómico de Israel, por ejemplo, pasar por el desierto era una situación sumamente difícil. Y no era extraño que en algunas ocasiones sus provisiones se terminaran, se acabaran mientras iban de camino. Entonces, esta gente en medio del desierto, en medio de poblaciones difíciles, tenían que venir y tenían que hacer un pago por agua, por pan, por sustento para poder seguir su camino. Es exactamente lo que pasa en nuestros días, ¿verdad? Si por ejemplo, vamos a decir cuando se cierra la ruta 32, entonces toda la mayoría de los carros se vienen aquí por Turrialba, sobre todo los carros grandes. Entonces imaginémonos que pasa una situación tremenda, que pasen 4 meses o 5 meses la ruta 32 cerrada, y entonces empiezan a pasar los carros y los camiones, pero no llevan todos los suministros para el viaje. Entonces resulta que allá en Juan Viñas hacen una parada, y ya una persona ve que vienen y le tocan la puerta: mire, usted me podría llenar esa botellita con agua, y usted no me vendería unas tortillitas. Y empieza el negocio, ¿me doy a entender? Ellos tenían que dar un dinero. Entonces, por eso, mis hermanos, Dios les está diciendo que en Él las personas necesitadas pueden venir y satisfacer todas sus necesidades de forma gratuita, sin ningún costo. Por eso les dice Él ahí en ese versículo: venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero, porque Él es aquel que sustenta por gracia, porque Él es aquel que nos da por amor. Mis hermanos, si nosotros tuviéramos que pagar el precio de nuestra salvación, es imposible hacerlo. No tenemos con qué. Por eso es por gracia. Porque nosotros no teníamos cómo confrontar esta situación. Nosotros nos podemos ver como pecadores, pero sin Cristo no nos queda más que un tiempo de depresión esperando la muerte para la condenación eterna. Punto. Nada más, ¿sí, mi hermano? No, que ese versículo 1, o sea, yo sé que está dirigido a los judíos, o sea, y es el periodo de la ley, pero aquí está definiendo la gracia. Claro, o sea, que parece sí. que está hablando Jesucristo. Claro que sí. Por eso les decía que el capítulo 40 en adelante son buenas noticias para el pueblo de Israel. Y es lo que hemos venido viendo a partir de varios capítulos. Por supuesto que sí. Si nosotros comparamos este versículo, solo este versículo, con Efesios 2, versículo 8 y 9, dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo. Por eso la terminología, ¿verdad?, que usamos, que la gracia es el regalo inmerecido.
que nosotros no podríamos jamás pagar. Pero sigue diciendo, dice, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. En otras palabras, venid y comprad precisamente todo esto por amor, por gracia. Ahora, Dios no solo ofrece lo necesario para quitar la sed, sino también ofrece leche y miel. Ahora, imaginémonos este escenario, que tengamos un hambre fuertísima, por alguna razón no hemos podido comer, y llegamos a un lugar y nos ofrecen un fresquito de limón con galleta soda sola. Bueno, usted se la come y le satisface el hambre, ¿cierto? Pero no sería más rico un pinto. ¿Ah? No sería más rico, no sé, un huevito, ¿cierto? No, un casadito con carne en salsa. Claro que sería más rico. Pero bueno, el agua y el fresquito de limón y la galleta soda también cumplirían el propósito de quitarme el hambre, ¿cierto? Pero es que el Señor no solo ofrece lo necesario, sino que va más allá, nos ofrece lo mejor. Por eso Él dice y termina diciendo: venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Lo mejor que Dios puede dar, nos lo ha dado a cada uno de nosotros, que es su Hijo Jesucristo. No solamente, hermanos, nos vino a salvar porque el pan le agarraba. No. Él, sabiendo lo que somos, por eso dice la palabra del Señor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, sabiendo lo que somos. Y como alguien lo decía un día, dice: si Cristo pensara como yo, ni siquiera a mí me salvaría. Sabiendo yo lo que soy, sabiendo cómo soy, ni siquiera yo me salvaría. Pero Él no ofrece lo necesario, no, ofrece lo mejor para cada uno de nosotros. El pueblo de Israel espiritualmente se había desviado y sus prioridades no estaban en Dios. Ya en el cautiverio se darían cuenta que hay algo más importante, y esto era su relación con Dios. Recuerden que esto se está profetizando antes de que ellos entren en el cautiverio. Ya no había más que hacer, ellos ya iban a cautiverio, pero Isaías y Dios a través del profeta les está dando esperanza para cuando pasen esos tiempos. Y cuando pasen esos tiempos les dice: ustedes van a tener la necesidad y yo voy a estar ahí para ser ese que les va a suplir cada una de estas cosas. Dios no solo ofrece lo necesario, sino también lo deleitoso. No hay nada mejor para el Hijo de Dios que su relación con Dios. Quien debe escoger lo mejor ahora somos cada uno de nosotros, porque la invitación está abierta a todos los sedientos: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pero hace un llamado a venir, venir, venir. Es lo que no entiendo, comprar, pero sin dinero. Ah, sí, exactamente. Esto es de ustedes, pero sin dinero. Aquí está, a disposición. Es como la salvación. Mis hermanos, cuando nosotros, ya leo la palabra, cuando nosotros entendemos que lo que Dios me ha dado a mí es lo mejor, no solo lo suficiente, no, me ha dado lo mejor, yo tengo que entonces tener mi actitud de venir a Él, realmente venir a Él. ¿Sí, mi hermano? Aquí tengo la versión de los, y Ajá. hace una pequeña explicación antes de cada capítulo. Ok, escuchemos ahí a mi hermano Naamán. Dice: exhorta, acerca del capítulo 55, exhorta a todo el mundo pecador a llegarse a Cristo y a abrazar su evangelio, en el cual solo hallarán por gracia toda llenura de todo bien. La manera de llegarse a Cristo: por verdadera penitencia y fe en la misericordia del Padre por Él,
cuyos consejos son muy diferentes a los del mundo, para que de esta manera de alcanzar salud no se esté por lo que la humana razón dictare, sino por lo que Dios revela de su buena voluntad. Amén. Es un resumen de decir salvos por gracia y no cualquier salvación. No es algo que nos quite el hambre porque estamos sedientos. No es algo que nos quite la sed porque estamos sedientos. Es que es lo mejor. Cuando una vez alguien decía, bueno, yo voy a orar por esa situación, quisiera apoyar de mejor manera, pero es lo único que puedo hacer. Y entonces le decía a la otra persona, no es solamente lo único que puedo hacer, es que es lo mejor que podemos hacer. Y entonces, mis hermanos, así es la concepción o la conceptualización de esta salvación que Dios nos ha ofrecido, nos ha dado. ¿Sí, mi hermano Daniel? Sí, pastor, yo creo que eso que pregunta o que señala doña Patricia, yo creo que no es algo menor, o sea, ni es algo casuístico de que diga comprar sin dinero, o sea, es porque le está dando un valor importante a la situación, no es algo que se está mendigando, sino, o sea, el ejercicio de comprar es algo que usted dignifica, ¿verdad? Cuando usted tiene su dinero, va y paga por eso, o sea, ahí es cuando usted compra, o sea, si yo tengo una plática le compro, pero aquí es comprar sin dinero, o sea, yo creo que se le está dando una dignificación a lo que se está adquiriendo, un valor muy importante a lo que se está adquiriendo, no es solo verlo como ese regalo, como así está bien, como bravo, porque está como tirado, como regalado, como inalcanzable aunque tenga dinero. Exacto, entonces yo creo que esa frase, ese comprar sin dinero, lo que hace es realzarle ese valor a ese estatus, o sea, es algo que usted no puede, tiene tanto valor que usted no tiene la plata, pues venga, compre, pero sin que alguien pueda ni limitarse por no tener el dinero, porque no le alcanza o porque del todo no tiene. O sea, de todas maneras es algo que está allí y es gratis. Ahora, el llamado, otra vez, dice en 3 ocasiones, venid, venid, venid. Hay una acción que el hombre tiene que hacer, que es esta, realmente, venir a Cristo. Venir a Cristo. Cada vez que Dios me hace a mí una invitación, yo tengo que responder a esa invitación. Muchas veces Dios se queda invitándome y yo paso ignorándolo. Porque es una decisión. Totalmente. Entonces, mis hermanos, Él nos ofrece, nos da lo mejor. Y en el versículo 3 que leímos ahora dice, inclinad vuestro oído y otra vez, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Si notamos los verbos imperativos de estos versículos, dice venid, comprad, comed, inclina vuestro oído, venid a mí. Cada uno de ellos son un llamado a tomar decisiones y dejar de lado la duda o la incredulidad. O sea, al final es usted quien decide. ¿Por qué? Porque es un llamado que Dios nos está haciendo, pero es un llamado que tiene que venir una respuesta de nuestra parte, ¿no? Esa palabra venir lo usó 5 veces, que él sí que es imperativo. Exactamente. Es un llamado para que pueda ser atendido. Es ayuda de primera mano para quienes lo deseen, para quienes quieran tomarlo. A veces nosotros los seres humanos no sabemos escoger. Y a veces escogemos cosas que como decían los abuelos, no todo lo que brilla es oro. Y a veces pensamos que si me limita a mí el seguir a Cristo, si me limitan mis planes, en mis proyectos, pero no. ¿Por qué? Porque al final no hay nada más positivo que estar con Cristo y estar en Cristo. No hay nada más positivo que esto. Entonces, mis hermanos, este llamado a tomar decisiones
es eso, es que Dios hace una invitación. Las personas que tengan sed, los que tienen esta situación, yo les estoy ofreciendo lo mejor, les estoy indicando que aquí está, les estoy ofreciendo lo mejor, pero tiene que haber una decisión de cada persona para que disfruten de todo esto. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender esto. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones nos quedamos en la orilla. Nos quedamos allí en la orilla. Dios ofreciendo, Dios ofreciendo, Dios ofreciendo. Y nosotros, voy a ver, voy a esperar, voy a dar tiempo. Pero no es así. Entonces es para todos los que se sientan necesitados y faltos de posibilidades, por supuesto. Si nosotros pensamos en la salvación, ¿quién podría pagarla? ¿O quién podría salvarse? Decirle al Señor Jesucristo: no necesito su sacrificio, yo voy a hacer mis propios méritos para eso. Definitivamente no podemos. Esto no es otra cosa más que muestras de amor para cada una de las personas. Para el pueblo de Israel, muestras de amor para el pueblo de Israel. Ellos iban a ir al exilio por su pecado, pero aquí Dios les está diciendo, ustedes van a ir porque está la consecuencia de su pecado, pero vengan todos los sedientos, vengan a mí. La gracia de Dios es para todos los que quieren aceptarla. Hay mucha gente que no quiere aceptar la gracia de Dios. Muchas personas han estado sentadas en las bancas de las iglesias sin aceptar la gracia de Dios. Muchos otros no han querido nunca abrir su corazón a Cristo y por lo tanto no han encontrado la gracia de Dios en sus vidas. La redención de Dios para el hombre es una muestra inequívoca de esa gracia plena y ese amor que Dios tiene, porque Él no necesitaba salvarnos, hermanos. Cuando dice la palabra del Señor: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, Él no vino a buscar nada que necesitara. Y yo lo digo en forma jocosa: Él no necesitaba un mango porque estaba antojado de mango. Entonces digo: uy, ya está el tiempo de las cosechas allá en Costa Rica, en Alajuela, voy a ir porque quiero una manguita de esas. No. Él vino porque quiso salvarnos, porque quiso morir por nosotros, porque quiso demostrarnos su amor y su gracia. Es amor demostrado por la acción de dar. Lo que Dios dio fue nada más y nada menos que su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vamos a ir un momentito allá a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, el que lo tiene lo puede leer. Primera de Juan 2:2. 2:2. ¿Verdad, Juan? 2:2. Dice: y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí este es un versículo clave para los que creen en la predestinación, porque dice, está Juan hablando, el apóstol, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quiénes? Por todos los que ya han creído. Él es la propiciación por nuestros pecados, los que ya habían aceptado a Cristo, los que ya eran parte de la iglesia del Señor. Pero dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿quién? Ahí se cae lo que es. Él murió por todos. Él murió por absolutamente todos. No solamente por los que ya creyeron, sino también por los que no han creído. Entonces, mis hermanos, aquí depende de una acción, un reconocer que realmente somos pecadores.
Juan, ahí mismo primera Juan, solo que el capítulo 4, versículo 10, el que lo tenga lo puede leer. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No solamente dice por nuestros pecados, dice, y esto, espérenme para ver, 4 días, sí. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en esa propiciación por nuestros pecados, porque Él así lo quiso. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que debe haber una respuesta, más que de nuestra boca, una respuesta de nuestro corazón por este asunto. El amor de Dios no elimina la justicia de Dios. Esto quiere decir que Dios proveyó el sacrificio completo y perfecto para que su justicia fuera satisfecha. Esto es un amor sacrificial, o sea, él no fue que el Padre dijo, bueno, si vos querés morir por ellos, está bien. No, tuvo que ser el sacrificio perfecto, porque el Padre es perfecto y Él no iba a aceptar menos que esto. Pero así como Dios ama a la humanidad, espera que la humanidad le ame a Él. No necesita que le ame, pero espera que le ame. ¿Me doy a entender? O sea, Dios no fue que nos salvó porque pobrecito, Él quiere que todos lo queramos. No, pero Él esperaría que realmente le queramos. Porque el amor a Cristo se manifiesta a través de acciones. Dios en el Antiguo Testamento se presenta como un Dios celoso que abomina la infidelidad de su pueblo. Veamos allá en Éxodo 34:14. Éxodo 34:14. Que lo tenga, lo puede también leer. No te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. No te inclinarás a ningún otro Dios, y ese Dios está en minúscula. Eso quiere decir que cualquier otra cosa que la gente pretenda que sea un Dios, y le dice, no se le ocurra, no lo hagas. Y vea lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Deuteronomio 5, 9. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te inclinarás a ellos ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ahora, ese término celoso es el término canón hebreo, que quiere decir furia, colérico o celoso. Sí, Él no comparte su gloria con nadie, punto. Eso es lo que no quieren entender los católicos. No, y a veces muchos cristianos tampoco. Nos cuesta entender el celo de nuestro Dios. Ese Dios que quiere que yo sea su hijo, pero un buen hijo. No un hijo ahí de los problemáticos, sino un hijo real. Ese es el Dios que le está escribiendo aquí, le está mandando este mensaje al pueblo de Israel. Y vamos allí al versículo 4 y 5 en Isaías 55. Versículos 4 y 5 dice: He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste
y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, del Santo de Israel que te ha honrado. Ahora, Dios se propone compartir el concepto de Él mismo a esas naciones. Y aquí vemos lo que me preguntaba mi hermano. No, Él no es el único, exclusivo y único, único Dios sí lo es, del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no es un pueblo exclusivo. Y Él entonces aquí habla y aquí se abre a otras naciones, a otros pueblos. Dios nunca ha sido en ese sentido exclusivo de Israel. Siempre ha abierto la posibilidad. Cuando habla de los extranjeros que están bajo tus puertas, bajo tus ciudades, les está diciendo, ustedes pueden también ser mi pueblo. Claro que en el tiempo de Israel, ¿verdad? O en el tiempo del Antiguo Testamento habían ritos que debían de cumplir, como la circuncisión, como el guardar las fiestas, como el celebrar Sabbat y todas estas cosas que los identificaban. Pero en el Nuevo Testamento también Dios abre la posibilidad ahora a todas las naciones, a todos los pueblos, lo que los griegos llamaban los pueblos gentiles. Por eso les dice, aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones, abierto totalmente. Israel debía ser una luz a las naciones, debían dar testimonio de cómo una nación monoteísta podía destacar y ser ejemplo a todas las demás naciones politeístas. Ese era el plan de Dios. Pastor, Sí. Deuteronomio 7 del 9 y 10. Sí, claro. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demorará con él, con el que le odia, en persona le dará el pago. Imagínense, qué duro, ¿verdad? Porque nuestro Dios es precisamente así. Ahora, usted dirá, ¿verdad? Como en el Salmo 73, pero ¿por qué los injustos prosperan? Bueno, hermanos, vean, en esto hay tanta tela que cortar, ¿verdad? Porque no necesariamente lo que yo creo que es prosperidad lo es. Pero es temporal aquí. De todas maneras es temporal, pero no necesariamente alguien que tenga una casa de 5 pisos, eso es símbolo de prosperidad. O sea, ¿quién lo dijo? Porque tal vez le he preguntado, un día de estos, creo que estaba hablando con mi esposa y estábamos viendo, a ella le gusta ver no es programa, sino como un documental de casas o palacios que la gente desecha, que los deja abandonados, ¿verdad? Y entonces se veían esos palacios, ¿verdad? Enormes, no sé cuántas habitaciones. Y decía mi esposa, ¿se imagina tener eso? Le digo yo, ¿se imagina lo que es limpiar eso? Porque qué bonito sí tenerlo, pero darle mantenimiento a eso. Es como tener una casa de 2 pisos. Suena bonito y se ve bonito, pero viva ahí, suba para arriba, subo, abajo, limpia, traiga. Llegué arriba, se me olvidó el trapo, dejé el trapo y se me olvidó el otro. O sea, así es. Entonces, no lo que mi ojo me puede decir, creer que es prosperidad, realmente lo sea. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, el pueblo de Israel tenía que ser el ejemplo de una nación que tenía un único Dios, y debía de ser el ejemplo a todas las demás naciones que no tenían un único, eran politeístas, tenían muchos dioses. Ahora, ¿ese propósito se cumplió? No se cumplió. En contraposición, Israel participó de sus idolatrías y comulgó con sus dioses falsos. Y lo vemos en el tiempo de los reyes, cómo ellos levantaban altares en los lugares altos para el dios aquí, para el dios allá, invocaban, iban y conquistaban una nación pagana y se traían los dioses y les decía a Dios, ustedes son coronadeños, ¿saben?
Ustedes son estúpidos. Acaban de conquistar a esa nación y traen sus dioses y van a adorar a esos dioses, que no los puedo salvar a ellos. Bueno, eso era el pueblo de Israel. Y por esas razones y otras más iban a cautiverio. Pero cuando regresaran, Dios les está diciendo esto: ustedes van a ser luz para las naciones. Ustedes van a poder demostrar realmente quiénes son ustedes después de ese cautiverio. Y Israel debía ser la gran misionera del mundo. Por eso en el versículo 5 decía: he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. La gente va a reconocer que tienen un Dios poderoso. La gente va a reconocer que tienen un Dios único. La gente va a reconocer que no les falta absolutamente nada. Cuando ustedes regresen del cautiverio, yo los voy a llevar, yo los voy a traer y ustedes van a hacer este trabajo. Pero lamentablemente no pasó. Y todos ya sabemos el porqué. Lamentablemente ellos prefirieron no compartir de su Dios y más bien se alejaron de Él. Nosotros tenemos también una gran comisión y debemos ser testigos al mundo de la gracia, la misericordia de Dios para toda la humanidad. ¿Y cuál es esa gran comisión? Pues por supuesto que lo que hablamos de Mateo capítulo 28, por mencionar un pasaje. Ahora somos nosotros los que debemos decir: sí, Cristo es. Había una campaña, creo que fue en los años 80, Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta para lo que sea que usted esté viviendo. Cristo es la respuesta. Pero por eso es que tenemos que tener muy claro, hermanos, cómo es mi relación con Dios. Porque no crean, la gente ve y saben que somos cristianos. La gente lo sabe. Desde que nos ven el domingo temprano, que llevamos nuestra Biblia, o en nuestro comportamiento, nuestra forma de saludar, esa gente algo tiene. Esa gente es distinta, diferente. Y entonces somos nosotros los que debemos precisamente de dar ese testimonio claro y diáfano a la sociedad. La misericordia, el versículo 6, vamos con el versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. La misericordia de Dios reflejada en una invitación por medio del profeta. Esta invitación es por medio de unos pasos. Y el primer paso es ¿cuál? Buscar a Jehová. Volvemos otra vez a lo que yo decido hacer. ¿Decido yo buscar a Jehová o decido yo ignorar a Jehová? ¿Decido yo buscar a Jehová a mi manera o decido yo buscar a Jehová como lo puedo encontrar? Es al final mi decisión. Yo les digo a mis hermanos, por ejemplo, cuando uno estaba en el colegio y que los compañerillos y que las birrillas y que el cigarro y que las viejas y que los huilas y que aquí, que allá, y uno era el bicho raro. Uno era el bicho raro. Y había gente que hasta lo aislaba a uno y lo hacía a un lado. Y no se siente bonito, no, yo sé que no se siente bonito. Pero si decidimos seguir a Jehová, sabemos que eso tiene recompensa. Entonces, el primer llamado es buscar a Jehová, una actitud correcta de búsqueda. No es con los sentidos, sino con el corazón, ya que Él es espíritu. No es a través de los problemas, yo voy a buscar a Jehová para que me solucione. No es yo voy a buscar a Jehová para ver si salgo de esta. No. O como algunos otros que dicen, voy a buscar a Jehová para que me salve la tanda. El bombero. El Jehová, ¿cómo se llama? Para casos de emergencia. Buscad a Jehová, que Dios me las bendiga, mis hermanitas, ya casi termino.
Buscad a Jehová, una actitud del corazón. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Afanados en buscarme, por eso digo, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscasteis, me buscaréis de todo corazón, con ese afán de buscar. Y ya termino. Y dice, buscad, y dice, llamadle. Esta acción presupone nuestra convicción de que existe y que le necesitamos. ¿Para qué yo voy a llamar a alguien que no necesito? ¿O para qué voy a llamar a alguien que no existe? No, sino que presupone eso. Cuando sabemos que Dios nos puede ayudar, lo manifestamos haciendo un clamor humilde delante de Él. Y con esto voy a terminar, porque ya mis hermanos están saliendo también. La próxima semana, si Dios lo permite, continuaremos Dios primero. Yo como no tengo perro que me la dé. Salvado, ¿verdad? Eso es una En la ventaja. mañana nadie me despierta. Y cuando llego a la casa nadie me espera. Ok, hermano. Tienes todo eso, Ah, tienes un